Hola, vamos a ver cómo podemos modificar las constantes de idioma en Joomla 1.7. Por constantes de idioma nos referimos a los textos que forman tanto parte de Joomla como de las extensiones que tengamos instaladas y que no configuramos nosotros como lo haríamos, por ejemplo, con el texto de un artículo, sino que ya vienen incluidas en las propias extensiones o en el propio Joomla. Por ejemplo, estos textos podrían ser aquí el texto de usuario, el de contraseña, olvidó su contraseña, estos textos de cabecera, el texto de buscar, etcétera. No hay que confundirlo con los textos que añadimos, por ejemplo, dentro de los artículos, como podría ser este texto, o los que añadimos en módulos personalizados de tipo HTML, sino que son las constantes de idioma que ya vienen directamente con el propio módulo. Estas constantes se guardan dentro de Joomla en el directorio languages, que vamos a verlo. Si nos vamos a la administración de la web, podemos utilizar, por ejemplo, un componente como el Explorer para ver los archivos y directorios de nuestra web, aunque también lo podemos hacer vía FTP, a través del panel de control de nuestro hosting, etc. Entonces aquí en la carpeta lenguaje tendríamos un directorio para cada idioma. En este caso tenemos instalados dos idiomas, que es el español, que corresponde a es-es, y el inglés, que corresponde a en-gb. Si hubiéramos instalado más idiomas, pues tendríamos más directorios. Por ejemplo, para el francés tendríamos uno que sería fr-fr, para catalán ca.es, etc. Y además, Joomla 1.7 cuenta con una novedad, que es este directorio overrides, que es el que vamos a ver. En primer lugar, si nos metemos dentro del directorio es-es, se nos mostrarán las constantes de idioma para el idioma castellano. Tenemos, por un lado, las que serían las globales de Joomla y las correspondientes a los distintos componentes, en este caso, por ejemplo, componente Archival, componente Everything Force, componente contacto, etc. Así como módulos, módulo de banners, módulo de búsqueda, etc. Incluso de las plantillas o posiblemente incluso de algún plugin. Si editamos alguno de estos archivos, por ejemplo, el mod login corresponde al módulo de acceso de usuarios, que sería este módulo de aquí. Para editar, pulsamos sobre el archivo, que quede marcado la línea en azul, damos botón derecho y editar. Aquí veríamos las constantes de idioma. En este caso, pues vemos, por ejemplo, todos estos textos son los que se mostrarían en el propio módulo. O sea, por supuesto están los textos que vemos y otros textos que se pueden mostrar en mensajes de alerta, en nuevas pantallas del módulo, etc. Si cambiamos alguno de estos textos, por ejemplo, crear una cuenta, que lo tenemos aquí, si le pongo crear una cuenta nueva y le damos a grabar, si ahora recargamos esta página, vemos que el texto ha cambiado. O sea, ha cambiado la constante de idioma. Si lo dejamos como estaba y grabamos, vuelve al estado inicial. La novedad que incluye Joomla 7 es que podemos tener todas las modificaciones que hagamos del idioma, de las constantes de idioma, pero para los distintos componentes, módulos, etcétera, las podemos tener todas juntas en el mismo sitio. De esta forma nos aseguramos que si se actualiza la extensión no se pierden los cambios, porque si por ejemplo actualizamos una extensión y sube un nuevo archivo de idiomas, podría sobreescribir los cambios que hemos hecho. Y otra gran ventaja sería que podemos tener centralizado en un único archivo todos los cambios que hemos hecho para poder localizarlos más fácilmente. Entonces supongamos que queremos cambiar el texto este de crear una cuenta. Ya vemos cómo lo habíamos cambiado antes, o sea, modificándolo aquí directamente, pero ahora vamos a utilizar el sistema de overrides que incluye Joomla 1.7. Para ello, copiamos el texto, en este caso tenemos que copiar la línea entera,
o si queremos cambiar más textos, pues más líneas, pero en este caso copiamos esta línea, cancelamos y ahora nos vamos al directorio overrides. Aquí veremos que hay un archivo por idioma. Lo mismo que aquí tenemos un directorio por idioma, aquí tendríamos un archivo por idioma. Uno para el español, otro para el inglés. Si lo editamos, vemos que está vacío. Bueno, realmente aquí tiene un texto de cabecera, pero está comentado, o sea, es como si estuviera vacío. Y aquí podríamos colocar las modificaciones que queramos. En este caso, si aquí pegamos el texto que habíamos puesto antes y lo modificamos, crear una cuenta nueva y le damos a grabar, si actualizamos, vemos que el cambio queda aplicado. Por tanto, todas las modificaciones de constantes de idioma las podemos aplicar en este archivo. Si queremos aplicarla en el idioma inglés, pues realmente lo tendríamos que poner editando el archivo en -gb.override.ini. Por tanto, en lugar de estar aplicando las modificaciones en todos los archivos por separado, con lo cual podríamos llegar a olvidar dónde hemos aplicado las modificaciones, será mucho más cómodo aplicar los cambios solo en el archivo override, de forma que las podamos tener más localizada. La forma de proceder es la que hemos visto. Buscar la constante de idioma del componente, editar, copiar la línea entera, pegarla en el archivo override y poner los cambios que deseemos. De esta forma, el archivo podemos tener tantas líneas como queramos.